Ella no se inmutó cuando el subastador la calificó como mercancía dañada. Ella no parpadeó cuando recibió la primera oferta del hombre que dirigía el cobertizo de freidoras. El mismo que la obligaba a barrer los restos de los caballos, incluso cuando hacía frío. Su nombre no estaba en el bloque. Solo un número rayado con tiza en el costado de su manga como si fuera ganado. Solo pagó $14. Y todavía nadie dijo una palabra. Nadie excepto el hombre que dio un paso adelante desde atrás, con las botas polvorientas, el sombrero bajo y la voz como grava bajo la lluvia. 15, dijo en voz baja pero firme. La multitud se rió entre dientes. El subastador se inclinó. ¿Está seguro de que no habla? No sirve de mucho. El hombre no respondió. Simplemente metió la mano en su abrigo y colocó 3 billetes arrugados y un botón de plata en el borde de la plataforma. El martillo cayó. Vendido. Ella no levantó la vista. Simplemente permaneció allí, con los hombros delgados y tensos, y los dedos moviéndose cerca del dobladillo deshilachado de su falda. El hombre no la tocó. No la agarró del brazo como lo habían hecho los demás antes. Él simplemente se hizo a un lado, asintió una vez hacia el callejón detrás del poste y esperó. Ella lo siguió, no porque confiara en él, sino porque había aprendido por las malas que quedarse quieta demasiado tiempo significaba que alguien peor aparecería después. Detrás del callejón, le entregó un chal de lana. Ella lo miró fijamente. Está limpio, dijo. Sin trucos. Aún así, no lo tomó. Se arrodilló, lo colocó sobre una caja y la miró, no con lástima, ni con deseo, sino con algo que ella no reconoció. Quietud. ¿Tienes un nombre? Él preguntó. Ella negó con la cabeza, no porque no tuviera una, sino porque se la habían sacado a golpes hasta el punto de que ya no estaba segura de si le pertenecía. Entonces puedes tomar prestado el mío, dijo. Llámate Walker si te sirve de ayuda. Ella parpadeó. No te compré para conservarte, añadió. Te compré para evitar que te atraparan primero. Y así, de repente, el frío dentro de ella cambió. No calor. Nada tan repentino. Pero algo se abrió. Una astilla, un soplo. Ella se sentó junto al chal, pero no lo tocó. Aún no y Walker. Él simplemente se sentó con ella, no dijo nada más, como si supiera que el silencio también podía ser una forma de bondad. El pueblo la llamaba Rota, pero esa noche nadie la llamaba nada. Y por primera vez en años, se dio cuenta de que ese podría ser el primer paso para volver a ser alguien. La cabaña estaba al borde de la nada, encajada entre 2 colinas que parecían inclinarse una contra la otra como si estuvieran protegiendo algo demasiado frágil para el viento. Él no habló durante el viaje y ella no preguntó a dónde iban. El silencio entre ellos no era pesado. Simplemente existía, como la nieve que aún no había decidido si caer o no. Cuando llegaron, él bajó primero y abrió la puerta con un solo tirón. Luego caminó hasta el porche y abrió la puerta de par en par sin mirar atrás. Se sentó en el caballo otro minuto entero, sin estar segura de si ese era el momento en el que las cosas se ponían feas, pero el frío la empujó hacia abajo y el hambre la empujó hacia adelante. Dentro, la habitación olía a cedro, a tabaco viejo y a algo cálido. Frijoles hirviendo quizás o pan que se había quemado un poco. Estaba limpio pero habitado. Un par de botas estaban junto al hogar. Una pequeña estantería se inclinaba con orgullo a pesar de que 2 estantes estaban inclinados. Señaló la silla más cercana al fuego. Siéntate, yo traeré la comida. Ella obedeció sin palabras, curvando los pies bajo ella como si esperara que el suelo desapareciera. Sirvió el guisado en un cuenco de hojalata y lo entregó sin ceremonia. Sin oración, sin reglas, solo comida. Ella miró los trozos de patata y carne que flotaban en el caldo oscuro y no se movió. ¿Crees que lo envenené?, preguntó suavemente. He comido cosas peores, murmuró. Su voz los sorprendió a ambos. No sonrió, pero algo se suavizó en su mandíbula. Bien. Entonces come. Al principio lo hizo despacio, luego más rápido, con la cuchara tintineando hasta que el cuenco quedó vacío. Él no preguntó cuánto tiempo había pasado. No le preguntó a quién pertenecía antes. Simplemente se quedó de pie y echó más leña al fuego.
Puedes dormir aquí, dijo, señalando un pequeño catre cerca de la ventana. Nadie viene tan lejos, y no hago preguntas que no quieras responder. Ella lo miró, luego se fijó en las canas de su barba, la cicatriz bajo su ojo, la forma en que no se encogía ni se hinchaba bajo su mirada. ¿Por qué yo? Susurró. Él miró fijamente las llamas. Porque los demás te miraban como si fueras una carga. Te miré y vi a alguien de quien no podía alejarme. No supo cómo contener esas palabras, así que se envolvió en el chal de antes y se acostó en el catre, de espaldas a la pared. No le dio las gracias. Todavía no. Pero por primera vez en años, durmió sin apretarse los puños. Despertó con el canto de los pájaros. Pájaros de verdad, no el crujido oxidado de las verjas de hierro ni las risas de los borrachos tras las puertas. La luz se filtraba por las grietas de los listones de madera, y por un instante olvidó dónde estaba. Entonces vio el fuego aún ardiendo en la chimenea, el catre bajo ella, sólido, y el cuenco de la noche anterior, limpio, sobre la mesa. Se incorporó lentamente, sin saber si quedarse quieta o correr, pero el dolor de piernas le decía que ya no tenía a dónde correr. Walker no estaba dentro. La puerta estaba abierta, el viento tiraba suavemente del borde de la cortina. Salió y lo vio en el campo, cortando leña como si no estuviera pensando en nada. Eso, simplemente haciéndolo como respiras. Ella se quedó en el umbral de la puerta, con los dedos en el marco. Él no se giró. Hay café si quieres, dijo. No muerde si está frío. Salió, atraída más por el silencio que por la invitación. ¿Siempre dejas que los desconocidos duerman en tu casa?, preguntó. Su voz era más clara ahora, baja pero firme. Solo los que nadie más quiere. ¿Y si te robo? Se encogió de hombros. No tengo mucho que robar. Y si lo tomas, supongo que lo necesitas más. Bajó la mirada a sus pies descalzos, luego volvió a la cabaña. No me preguntaste mi nombre. No parecía que quisieras que lo dijera. Asintió una vez. No recuerdo si lo recuerdo. Dejó de balancearse y se giró para mirarla. Entonces puedes inventar uno nuevo. Los nombres son solo palabras hasta que alguien les da un significado. ¿Qué significa el tuyo? Solía significar problemas, dijo. Ahora no estoy segura. Ella no respondió, pero algo en su interior ella se conmovió. Ni un recuerdo. Le quedaban muy pocos, pero un destello de algo que no podía identificar. ¿Qué hago aquí?, preguntó finalmente. ¿Qué se espera? Nada, dijo. Come cuando tengas hambre, duerme cuando estés cansado. Si quieres ayudar, hay un jardín que necesita deservar y un caballo al que le gusta la compañía, pero aquí no eres un trabajador. Eres una persona. Esa palabra, persona, le sonó más pesada que cualquier cadena que hubiera llevado. No sabía qué decir, así que volvió adentro, se sirvió el café y se sentó a la mesa como si fuera suya. Y quizá por primera vez lo era. Todavía no tenía nombre, pero tenía un lugar donde tomar café. Y en el oeste, a veces eso era lo primero que te quitaban. Aquí, era lo primero que recuperaba. Estaba tallado tenuemente en la madera sobre la chimenea, apenas un arañazo, casi borrado por el humo y años de calor. Pero lo notó mientras avivaba el fuego esa mañana, rozando la ranura con los dedos como si un fantasma le hubiera susurrado. «¿Ese es tu nombre?», preguntó más tarde cuando Walker entró con el abrigo desempolvado. Él levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Solía serlo. Mi madre lo puso allí cuando cumplí 13 años. Dijo que tendría que recordar quién era en caso de que el mundo intentara decirme lo contrario. Se ha desvanecido. Yo también lo hice por un tiempo». Ella estudió las letras desgastadas. Caminante. Nada lujoso, nada de adornos, solo una declaración silenciosa de que alguien había existido. ¿Qué pasa si pongo uno al lado?, ella preguntó, sin saber por qué, y lo dijo. Tal vez fue la forma en que la luz tocó la madera. O tal vez estaba cansada de no tener una forma en la que encajar. Él no respondió con palabras. Metió la mano en el cajón que había junto a la mesa y le entregó un pequeño cuchillo de trinchar, con el mango alisado por años de uso. «Elige tu lugar», dijo. Su mano tembló cuando lo tomó.
Ella se quedó de pie frente al hogar, mirando fijamente la tabla junto a su nombre. No tengo un nombre real, dijo. Nadie dio nada con bondad. Entonces date uno ahora. La cabaña quedó tan quieta que podía oír el viento presionando contra las paredes. Y luego, poco a poco, empezó a tallar. No rápido, no bien, pero con propósito. El cuchillo se resbaló una vez, provocando un rasguño que no debía estar en la madera. Ella hizo una mueca. Los errores son parte de la historia, dijo Walker detrás de ella. Ella asintió. Cuando terminó, dio un paso atrás. Lena, decía. No era el nombre que su madre había gritado una vez ni el que los hombres del salón habían pronunciado arrastrando las palabras. Solo 5 letras, simples, ininterrumpidas. Era el nombre que solía susurrarme a mí misma cuando tenía miedo, dijo. No pensé que alguna vez volvería a decirlo en voz alta. Entonces es el correcto. Echó agua en la palangana y no dijo nada más. Ella se sentó cerca del hogar y miró fijamente las letras que brillaban débilmente a la luz del fuego. W. Walker, Lena, 2 nombres en madera. 2 personas que no se pidieron nada, que no se prometieron nada, pero que compartieron silencio, espacio y seguridad. No era una familia. Aún no. Pero fue el comienzo de algo de lo que la gente que la llamaba rota nunca pensó que sería parte. Algo con raíces y espacio para crecer. Llegaron justo después del amanecer, cuando la escarcha todavía se aferraba a la hierba y el humo de la chimenea no había terminado de subir. 2 de ellos a caballo, con el rostro oculto bajo sombreros de ala ancha y arrogancia. Lena los vio desde la ventana y se quedó congelada. El cucharón en su mano flotando encima de la olla de avena. No necesitaba ver sus caras para saberlo. El peso en su pecho se lo dijo antes que sus ojos. Walker salió antes de que pudieran tocar. Con el abrigo desabrochado y la escopeta apoyada tranquilamente sobre el brazo, como si no estuviera preocupado, como si los hubiera estado esperando. ¿Tienes algo nuestro? El más alto dijo. La chica de la subasta. No la compraron. Pagué lo que pidieron, respondió Walker. Pagaste para detener la puja, gruñó el hombre más bajo. Eso no es lo mismo que ser dueño. Walker no parpadeó. No es propiedad de nadie. No es tuya y no está en venta. Lena se apartó de la ventana, con el estómago revuelto. Conocía a estos hombres, no por su nombre, sino por el olor, por la amenaza, por la forma en que sus voces la hacían querer desaparecer entre las paredes. Uno la había arrastrado del brazo una vez por derramar una bebida. El otro había intentado hacerla reír cuando tenía el labio partido. Tenemos una nota del sheriff, dijo el hombre más alto, agitando un trozo de papel sucio. Dice que la arrestarán los guardias del condado. Entonces llévasela al sheriff, dijo Walker. No aquí. Lo haremos, gruñó el hombre. Pero si ella no viene con nosotros ahora, regresaremos con algo más que palabras. Walker dio un paso adelante. Y cuando lo hagáis, traed ataúdes, uno para cada uno de vosotros. El silencio que siguió no fue fuerte, pero fue definitivo. Los hombres retrocedieron, murmurando, escupiendo en el suelo y haciendo girar sus caballos sin decir otra palabra. Cuando Walker regresó adentro, Lena estaba rígida junto a la chimenea. No se detendrán, dijo en voz baja. No, asintió. Pero yo tampoco. ¿Por qué? Ella preguntó. No me conoces. Entonces la miró, no como un hombre que mira un problema, sino como un hombre que recuerda haberlo sentido. Porque no eres de ellos. Porque creen que llamar a alguien roto lo hace fácil de controlar. Y porque una vez alguien me miró de la misma manera. Lena no lloró. Ella había usado lágrimas hace años. Pero algo ardía detrás de sus costillas. No miedo, algo más feroz, algo vivo. Ella regresó a la olla y revolvió la avena nuevamente. Deberíamos comer, dijo ella. Parece que necesitaremos nuestra fuerza. Y Walker simplemente asintió como si ella hubiera dicho más de lo que él jamás podría decir. La ciudad de Mill Ridge siempre había sabido cómo hacer la vista gorda ante los moretones en los brazos de una niña.
Desde un hombre borracho que arrastra a una niña por el cuello hasta bloques de subasta con nombres escritos con tiza en lugar de caras. Pero no pudieron apartar la mirada cuando Lena entró junto a Walker ese día. Con la barbilla levantada, su vestido sencillo pero limpio, sus ojos se encontraron con las escaleras como si ya no la asustaran. Habían venido a buscar provisiones y nada más. Harina, sal y una tetera nueva. Pero en el momento en que pisó la pasarela de madera fuera de la tienda general, comenzaron los susurros. ¿No es esa la chica del salón? Creí que la habían llevado al oeste. Walker se la lleva. ¿Eh? Ese hombre siempre fue extraño. Lena escuchó cada palabra, pero ninguna la conmovió. ¿Qué fue lo que dolió, agudo y profundo? Fue el silencio del comerciante. Un hombre corpulento que se negó a mirarla a los ojos cuando ella colocó el saco de avena en el mostrador. ¿Pagas por esto, Walker? Él preguntó. ¿Tiene manos? Walker respondió. Ella ya lo pagó con sangre. El hombre gruñó pero tomó el dinero. No, gracias. No hay palabras para ella. Y Lena podría haberlo dejado así. Podría haberse tragado la vergüenza como siempre si no fuera por la mujer que estuvo detrás de ella. Cabello gris, dedos ásperos y ojos que claramente habían visto más que chismes. Las chicas tienen más carácter que cualquiera de ustedes, dijo la mujer lo suficientemente fuerte para que todos los oídos de la tienda lo oyeran. La semana pasada la vi salvar a un ternero de la congelación, con las manos desnudas y todo. ¿Dónde estaban todos ustedes? Probablemente todavía moviendo la lengua. Algunas personas se dieron la vuelta. Algunos bajaron la cabeza. Pero un joven, aprendiz de herrero, se adelantó con una bolsa de clavos y la dejó caer en la cesta de Lena. Por cuenta de la casa, dijo, sin sonreír, pero tampoco con desprecio. Y así, de repente, el equilibrio cambió. No se balanceó. No se estrelló, se inclinó. Cuando salieron de la tienda, 3 personas le habían saludado con la cabeza. Una niñita saludó con la mano y Walker, que caminaba a su lado, no dijo una palabra, pero ella pudo sentirlo en su postura, en la facilidad de su paso. Ya no eran invisibles. Los observaban, no con disgusto, sino con curiosidad, tal vez, solo tal vez, con algo cercano al respeto. Eso fue diferente, dijo Lena en el camino de regreso. Las ciudades son como el fuego, respondió Walker. A veces no es necesario quemarlos. A veces, simplemente hay que permanecer en ellos el tiempo suficiente hasta que la temperatura se vuelva a nuestro favor. Lena no respondió, pero ella caminaba más erguida y la bolsa de harina que llevaba en los brazos se sentía más ligera que nunca. Llegó un jueves cuando la lluvia era leve y el mundo se sentía tranquilo, como si la tierra se hubiera detenido a respirar. Lena estaba colgando la ropa detrás de la cabaña, con los pies descalzos sobre el suave césped y el olor a jabón y pino instalándose a su alrededor como paz. Al principio no oyó al caballo, hasta que sus cascos se hundieron en la tierra húmeda y la sombra del jinete se extendió sobre su ropa de cama mientras se secaba. Ella se giró, el corazón ya le latía mal. Era él, Caleb Monroe, el primo del tabernero. El hombre que una vez la encerró en el sótano por contestarle mal, quien le dijo que tenía suerte de que alguien la quisiera. No pensé que terminarías tan lejos, dijo con voz melosa y amenazante. Tampoco pensé que durarías tanto tiempo. Ella no habló. No corrió. Lentamente, recogió la ropa que había tirado. Y en ese momento, él se rió. Estoy aquí para cobrar. Te compraron con dinero prestado, muchacha, y soy yo a quien enviaron para saldar la deuda. No te debo nada, dijo en voz baja. Número, pero tu cuerpo sí. Fue entonces cuando Walker bajó de los árboles. Sin arma en la mano, solo un hacha colgada del hombro como si hubiera salido a cortar leña y se hubiera encontrado con un problema. Tienes 3 segundos para irte, dijo Walker. Caleb espetó. ¿Crees que puedes protegerla para siempre? Ya está arruinada. No, dijo Walker. Quedó arruinada el día que hombres como tú decidieron que los moretones significaban propiedad. Ahora está construyendo. Caleb desmontó. Pruébame, viejo. Pero no dio más de 2 pasos cuando el hacha se clavó. No en la carne,
sino en la tierra a sus pies. Profunda y rápida, deteniéndolo en seco. Ese fue uno, dijo Walker. El 2 es el siguiente. ¿Quieres saber cómo es tener 3? Caleb retrocedió, con la furia y el miedo arremolinándose en sus ojos. Nunca será nada, gruñó. No puedes convertir el barro en plata. Lena dio un paso adelante, levantando la barbilla. Quizás no, pero puedes enterrar una mala hierba y cultivar algo que ahogue la podredumbre. Caleb se fue, no rápido, no humillado, pero sabiendo que algo había cambiado y no a su favor. Después, Lena se sentó en el porche, temblando apenas. Walker se sentó a su lado. No corriste, dijo. No esta vez. Estaba harto de que me llevaran, susurró ella. No puede tenerme. Ya no. Nunca lo hizo. Ella asintió. La verdad se instaló como una calidez en sus huesos. Y cuando se levantó para recoger la ropa, no miró por encima del hombro ni una sola vez. La habían invitado a la cosecha como siempre invitaban a las mujeres de las afueras. Tarde como una ocurrencia tardía, como si la amabilidad tuviera que pasar por alto. El juicio primero. Walker llevó la invitación adentro, doblada en el bolsillo de su abrigo, y no dijo nada al entregársela. Lena la leyó 3 veces antes de dejarla con cuidado sobre la mesa, como si fuera a desvanecerse si la tocaban con demasiada fuerza. Nunca había formado parte de nada, ni por su nombre, ni por decisión propia. Pasó toda la mañana decidiendo no ir. Luego planchó su vestido más limpio. El sol se ponía cuando llegaron a la granja Granger, donde las mesas se extendían bajo los álamos, y el aire olía a manzanas, carne asada y humo de leña. Resonaron risas como si pertenecieran a otro mundo, uno que siempre había observado a través de una rendija en la puerta. Las miradas se volvieron cuando salió a la luz. No crueldad, ni calidez, solo curiosidad, como si aún no supieran dónde ubicarla. Podía sentir su peso en la piel. Walker se quedó cerca, pero no habló por ella. Nunca lo hacía. Fue Ruth Granger, la esposa del carnicero, quien se acercó primero. He oído que construiste el huerto Walker desde cero, dijo. Lo único que crece bien aquí. Temporada. Lena asintió. Sobre todo frijoles y terquedad. Ruth sonrió. Eso es suficiente para alimentar a cualquiera. Después vinieron otros. La esposa del herrero ofreció sidra. La maestra de escuela preguntó si Lena sabía leer. Una a una, la pared se agrietó. No fue rápido. No fue dramático, pero sucedió. Entonces llegó el momento que se le quedó grabado en los huesos para siempre. Una mujer mayor de cabello plateado y manos gruesas, la señora Tilly, la partera, se acercó, le entregó a Lena una pequeña cesta de pan y dijo: «Tenemos suerte de tener una mujer como tú aquí». Una mujer. No una niña. No una callejera. Ni un susurro ni una advertencia. Una mujer. Lena apenas podía respirar con ella. Esa noche, de vuelta en la cabaña, dejó la cesta sobre la mesa y se sentó en silencio, con las manos cruzadas. «Hoy hiciste más que sobrevivir», dijo Walker. «Te pusiste de pie». «Me llamaron mujer», susurró. «Lo oí. Nadie lo ha hecho nunca». Asintió, mirando fijamente el fuego. «Eso es porque no solo creciste. Te hiciste a ti misma». Y por primera vez desde que la arrastraron a un vagón de tren con solo miedo en las manos, Lena se sintió plena. No solo alimentada, no solo vestida, sino conocida, reconocida. No por lo que le habían hecho, sino por lo que había elegido convertirse. Él sobrelllegó por error. O tal vez no. El cartero del pueblo no estaba acostumbrado a ver su nombre en nada, y mucho menos escrito con tinta suave en el anverso, como si alguien lo hubiera escrito con cuidado. Lena Walker. Lo miró fijamente un buen rato antes de tocarlo. No tenía remitente, solo un sello del gobierno y un ligero olor a papel viejo. Walker la encontró junto al porche, inmóvil, con la carta agarrada con ambas manos como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió lentamente. «No conozco a nadie que escriba cartas». «Quizás sea hora de que lo hagas». Lo abrió con dedos temblorosos a pesar de su fuerza.
Dentro había una nota doblada, amarillenta por los bordes, y un certificado con una firma estampada. La carta era de un juez. Lamentamos la gestión del caso de la señorita Lena. Debido a un error administrativo, su estatus nunca se transfirió formalmente tras su subasta. A partir de esta carta, es legalmente independiente, libre de reclamos y ya no está bajo la tutela del condado. Además, debido a complicaciones en una colocación previa, tiene derecho a un pago de restitución de 30 pesos y a la aprobación de la residencia permanente en el territorio. 30 pesos. Libertad en tinta. Palabras que nadie podría retractarse. Pero lo que más la cautivó no fue el dinero ni el nombre. Fue la palabra independiente, legal, elegida. Sus manos se apretaron alrededor del papel mientras las lágrimas se le escapaban sin caer. Miró a Walker. ¿Por qué ahora? Porque sobreviviste a lo que intentó borrarte, dijo. Ni siquiera el papel puede ignorar eso para siempre. Lo conservo. Ella susurró. Enmárcalo, dijo, justo al lado de tu nombre en la pared. Esa noche ella no durmió. Ella estaba sentada junto al fuego, con la carta en su regazo y las manos manchadas de ceniza por haber cogido un tronco demasiado rápido. La niña que una vez fue, la niña asustada, la niña silenciosa, la niña comprada por menos de una comida. Ella los vio a todos sentados a su alrededor, y ninguno de ellos tenía voz, pero ella ahora sí y ellos escuchaban. El certificado fue colocado en un marco tallado que Walker hizo a la mañana siguiente. Él no le preguntó dónde lo quería. Simplemente lo colgó junto a la puerta para que cualquiera que entrara lo viera primero. Prueba, no de propiedad, ni de rescate, sino de llegada. Lena se paró frente a él y susurró las palabras en voz baja nuevamente. Gratis. Lo dijo como si fuera sagrado, como si se lo hubiera ganado, porque lo era. Y Occidente, tan lleno de olvido, la recordaría ahora. La primavera llegó con silencio ese año, como si la tierra hubiera decidido dejarlos respirar antes de florecer. La nieve se derretía en parches como recuerdos, lentos y obstinados, pero cediendo de todos modos. Lena caminaba descalza por el jardín, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía, porque la tierra ya no le parecía un castigo. Detrás de ella, la cabaña permanecía firme, el humo salía en volutas de la chimenea y la ropa se movía suavemente con el viento. Dentro del certificado todavía colgado en la puerta, su nombre todavía grabado en la madera sobre la chimenea, al lado de los caminantes. Pero lo que más importaba ahora no era lo que estaba escrito. Eso era lo que había cambiado. Ella ya no era la chica de la que la gente hablaba en susurros, ya no era aquella de la que todos apartaban las miradas con lástima o disgusto. Ya no la llamaban rota. Llamaron a su maestra cuando les mostró a los gemelos Granger cómo contar frijoles y leer las señales de tránsito. Llamaron a su vecina cuando llevaba leña a la tía enferma de Ruth sin pedirle nada a cambio. La llamaban señorita cuando los niños del pueblo la saludaban al pasar junto al viejo alcalde Walker, quien le había enseñado a montar. La llamaban mujer, pero ella nunca olvidó el primer nombre que le pusieron. El que habló en las sombras escupió a sus espaldas. Roto. Lo recordaba como un abrigo viejo que había enterrado bajo las tablas del suelo. Ella nunca intentó quemarlo. Ella no necesitaba hacerlo. Ella ya lo había superado. El primer domingo de primavera, la ciudad celebraba su festival de plantación. Y por primera vez, Lena subió al escenario junto a la maestra de la escuela y leyó los nombres de los niños que recibirían semillas para cuidar su propia tierra. Cuando su voz vaciló una vez, no fue por miedo. Fue admirable. Por lo que hacía, por lo que le dejaban hacer. Después, una niña de no más de 10 años se acercó y puso una flor en la palma de Lena. Mamá dice, eres como la esperanza, susurró la niña. Y Lena sonrió, no por orgullo, sino porque por una vez no tenía que preguntarse quién era. Miró a Walker, que estaba apoyado contra la cerca, con los brazos cruzados y la mirada serena. Él no saludó. No hacía falta. Más tarde, regresó a casa con el vestido sucio y la alegría en el pecho. Estaba cansada.
Era fuerte. Era más de lo que nadie esperaba. Y el oeste, una vez dispuesto a enterrarla, ahora florecía donde ella estaba. Porque la niña a la que llamaban Rota, no solo sobrevivió. Lo cambió todo.